Restos griegos impactantes. ¿No es esta la calavera más extraña que jamás hayas visto? La calavera está adornada con una corona de oro que parece una rama de laurel. Es posible que la carne se haya desintegrado de la cabeza humana después de 2500 años enterrada, pero la corona de oro permaneció adherida al hueso blanco y agrietado. Dentro de la boca del cráneo, los arqueólogos encontraron una moneda de plata que servía para la otra vida. En la mitología griega, tenías que pagarle al barquero o no había forma de entrar al inframundo. Caronte era el nombre de este personaje oscuro y silencioso, que ganaba un salario bastante decente para transportar las almas de los difuntos al reino de Hades. El cráneo se exhibió recientemente en el Museo de Agios Nikolaos de Creta. Fue descubierto dentro de un cementerio en la antigua ciudad de Lato. Las ruinas de Lato están aproximadamente a 1.6 kilómetros del pueblo de Kritsa, que es uno de los pueblos más antiguos de la isla. Nadie sabe a quién pertenecía el cráneo ni por qué estaba cubierto de oro. ¿No sería tan elegante tener la cabeza decorada con láminas de oro antes del entierro? Pero espera, el cráneo no fue lo único extraño que se descubrió recientemente en la isla de Creta. Un granjero estaba trabajando en su olivar cuando se topó con una tumba antigua. La tumba contenía un par de ataúdes y docenas de artefactos que te dejarán boquiabierto. Digo ataúdes, pero no eran exactamente ataúdes en la forma que podrías estar imaginando. A los vampiros les habría resultado muy difícil descansar dentro de estos ataúdes. Se parecían más a vasijas de arcilla gigantes, conocidos como larnaques. Eran populares para enterrar a personas durante la Edad del Bronce de Creta. La Edad del Bronce, hace 3400 años, fue cuando floreció la cultura minoica. Los minoicos fueron uno de los primeros pueblos verdaderamente avanzados del Mediterráneo, especialmente Grecia. Los minoicos enterrados en esta tumba vieron irrumpido su largo sueño cuando el vehículo del granjero hizo que el techo se derrumbara. Los arqueólogos no saben mucho sobre los dos hombres enterrados aquí. Probablemente eran ricos, pero no ricos al nivel de la realeza. Es una de las pocas tumbas encontradas en Creta que nunca fue robada por los saqueadores de tumbas, lo que entusiasmó mucho a los arqueólogos. Era como encontrar un calendario de Adviento navideño en julio con algunos trozos de chocolate todavía adentro. El hombre armado con un cuchillo. Hace 1500 años en Italia, cuando el Imperio Romano ya se había derrumbado, un hombre se enfrentó a una pelea épica. Fue una batalla por la supervivencia. Levantó la mano para detener cualquier arma que se acercara hacia él, pero el fuerte golpe le cortó la mano derecha y se la cortó por completo. Nadie sabe qué pasó después, pero el hombre sobrevivió. Tal vez devolvió el golpe a su atacante con una mano y un muñón sangrante. Sin una máquina del tiempo, simplemente no podemos conocer todos los detalles. Pero lo que sí es seguro es que debería haber muerto a causa de su herida. Este hombre debería haber muerto por pérdida de sangre o por una infección por falta de antibióticos. Algo tan simple como un rasguño con un trozo de metal oxidado a menudo podía significar la perdición de una persona en la Edad Media. Pero este valiente guerrero no murió. Sobrevivió y se convirtió en el hombre armado con un cuchillo. Era algo así como Edward Manos de Tijera, o tal vez una película post-apocalíptica realmente cursi. Para reemplazar su mano, este tipo empujó una daga en el muñón, convirtiendo su brazo en un arma. Los arqueólogos encontraron los restos del hombre armado con un cuchillo en una necrópolis cerca de Verona, Italia. Fue enterrado junto con 200 compatriotas italianos y con un caballo sin cabeza que probablemente fue dejado como ofrenda. Después de su brutal lucha, vivió muchas décadas. Los científicos no creen que murió hasta los 50 años. Puede que no te parezca mucho, pero era un gran problema en la Edad Media. Muchas personas se casaron a los 12, alcanzaron el éxito como adultos a los 17 y lamentablemente se encontraron en la tumba a los 35 años. La vida en la Edad Media fue un poco más dura que hoy en día. Cuando los arqueólogos investigaron la necrópolis, se sorprendieron al encontrar el cuchillo abrochado al brazo del esqueleto con restos de cuero podrido. Fue enterrado solo dentro de una tumba, lo cual ya era inusual. En la mayoría de los mausoleos más comunes del siglo VI, las personas eran amontonadas en tumbas como sardinas en una lata. Quien quiera que fuera este hombre, debió haber sido muy respetado. Pero, ¿cómo sobrevivió sin antibióticos y qué hizo con la mano del cuchillo? Esos son secretos que se han perdido en el tiempo. Y ahora el número 11, pero primero es hora de agradecer. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia.
La campana de Upshur. En 1944, Newton Anderson era un niño curioso de 10 años. Estaba en casa metiendo carbón en el horno cuando dejó caer un trozo de oro negro al suelo. El trozo de carbón se partió a la mitad, revelando algo brillante en su interior. Newton había descubierto una campana reliquia atrapada dentro de un trozo de carbón del período carbonífero. El período carbonífero fue hace 300 millones de años. Entonces, ¿cómo es posible que la campana que encontró el pequeño Newton Anderson fue obviamente hecha por el hombre? Manos humanas elaboraron la pequeña campana de latón con su badajo de hierro, pero los humanos no existían hace 300 millones de años, ¿verdad? Quiero decir, eso es lo que pensé. Entonces, ¿cómo quedó atrapada en un ladrillo de carbón? Este es el misterio de la campana de Upshur. Un misterio que, según todos los indicios, no tiene solución. El artefacto fue encontrado en el condado de Upshur, Virginia Occidental, y muchos creen que es una prueba de que todo lo que han visto con sus propios ojos es una mentira. Los dinosaurios no son reales, no hubo el Big Bang, y el mundo tiene solo 6.000 años. La datación por radiocarbono es un engaño, y tú y yo vivimos en una simulación creada por Dios. Aunque, por supuesto, esto es solo un punto de vista, la visión creacionista. No es una vista a la que todos se suscriben. Otra teoría para explicar la misteriosa campana es que fue elaborada por una raza de humanos avanzados, o quizá reptiles inteligentes, que vivieron hace 300 millones de años. El resto de la evidencia de su civilización desapareció hace mucho tiempo, o tal vez esté sellado aún más profundamente bajo nuestros pies. La explicación geológica más racional es que las campanas de alguna manera quedaron atrapadas dentro del carbón, mucho más recientemente como una concreción. ¿Qué explicación tiene más sentido para ti? Si necesitas un poco más de información para decidirte, aquí la tienes. En la parte superior de la campana hay una figura misteriosa que ha sido fuente de mucha especulación. La figura de la campana se parece sospechosamente al demonio babilónico Pazuzu, como se ve en la película del exorcista. La figura de la campana también se parece a Garuda, de la mitología hindú, y un poco a Isis del antiguo Egipto. ¿Podría haber sido este un dios universal adorado por una raza de seres que vivieron antes de los dinosaurios? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Las piezas de ajedrez de Lewis. Hay un juego de ajedrez que es más valioso e importante que cualquier otro, pero lamentablemente no es un juego completo. Y no podrás comprarlo después del video y quedártelo para impresionar a tus amigos. Las piezas de ajedrez de Lewis son piezas de ajedrez de valor incalculable que fueron descubiertas en algún momento antes de 1831 en medio de la nada. Cuando digo en medio de la nada, ¿qué lugar te viene a la mente? Si estás pensando en una isla remota lejos de la costa de Escocia, estás en lo cierto. Estas hermosas piezas de ajedrez fueron encontradas en la isla de Lewis, que aún hoy en día está en medio de la nada. Muy pocos humanos consideran que la isla es su hogar, y con razón. Hace frío, hay mucho viento, y no hay mucho que hacer excepto esquilar ovejas. Aunque supongo que si te gusta esquilar ovejas, la isla Lewis es el lugar ideal para ti. Las piezas de ajedrez incluyen reyes, reinas, caballos, torres, alfiles y peones. Toda la tripulación está presente, cada uno tallado meticulosamente a partir de raros colmillos de morsa y dientes de cachalote. Seguro que ya no se fabrican piezas de ajedrez como estas. Incluso después de casi 200 años de haber sido conservadas de forma segura por los científicos, los expertos todavía no saben mucho sobre las piezas de ajedrez de Lewis. Entonces, comencemos con los hechos que nadie conoce. No está claro quién encontró las piezas de ajedrez por primera vez. También es un misterio quién las hizo. Una de las teorías más populares es que fueron talladas nada menos que por Margaret la Hábil, la esposa de un sacerdote de Islandia, durante el final de la era vikinga. Margaret era una talladora de renombre, a la que los obispos de todo el mundo le encargaron fabricar artefactos de marfil. Cuando estuvo viva, entre el año 1150 y el 1200, la isla de Lewis era un centro comercial muy popular. Es posible que las piezas de ajedrez fueran un regalo para alguien que vivía en la isla y se había enriquecido con el comercio. Es posible que las piezas procedieran del taller de marfil de Margaret, en Islandia. Si estás aburrido de oír hablar de piezas de ajedrez nerds, déjame condimentar un poco las cosas. Los investigadores creen que las torres del conjunto son berserkers vikingos.
Lo saben porque las torres muerden sus escudos, algo que se sabía que hacían los berserkers legendarios. Según el folclore islandés, los berserkers vikingos eran tan salvajes como los lobos y tan fuertes como los osos. No llevaban armaduras cuando corrían como demonios hacia la batalla. A menudo estaban tan frenéticos por la sed de sangre que mordían sus escudos para evitar que su ira se desbordara. Una cosa más, el juego de ajedrez de Lewis podría ser el primero que alguna vez contuviera alfiles como piezas. Y si eso fuera cierto, habría sido un cambio fundamental en el juego. Ahora, casi 1000 años después, los alfiles todavía se utilizan en el juego de ajedrez. La escultura del monstruo de la Tierra. Hace unos 2800 años, una de las sociedades más complejas que jamás se hayan formado en América del Norte talló una escultura. La escultura es desconcertante porque nadie sabe qué significa. Entonces, veamos si puedes ser tú quien resuelva el misterio. Este asombroso artefacto se llama Monstruo de la Tierra. Ese es su nombre completo, Monstruo de la Tierra. Y créeme, el nombre es muy apropiado. Parece representar una montaña mitológica, al mismo tiempo que muestra la entrada de una cueva. Es un monstruo literal de la Tierra. Sin embargo, la escultura también tiene la forma de una cruz, aunque se hizo 800 años antes de que naciera Jesucristo y mucho antes de que la cruz fuera utilizada como símbolo del cristianismo. Aquí está. La reliquia fue descubierta inicialmente en el centro de México, en algún momento de la década de 1960. Nadie sabe exactamente dónde fue encontrada ni cómo sucedió. La década de 1960 fue dura para los arqueólogos. Era más fácil para los ladrones de tesoros saquear artefactos y venderlos en el mercado negro que para los arqueólogos preservar la historia antigua. El monstruo de la Tierra se vendió a una colección privada y muchos años después fue confiscado por agentes de antigüedades en Nueva York. Pero en el año 2023, el monstruo de la Tierra fue devuelto a México. Académicos, arqueólogos y funcionarios locales celebraron el regreso a casa de esta gran obra de arte. Devolver el objeto a México no fue tarea fácil. Se necesitaba mucho más que una maleta. Este no es un artefacto pequeño, como seguramente podrás ver en las imágenes. El monstruo de la Tierra pesa más de 998 kilogramos, lo que hace que te preguntes cómo fue saqueado en primer lugar. La escultura fue tallada en roca volcánica durante el apogeo de la civilización olmeca. Los olmecas son una de mis culturas antiguas favoritas de Mesoamérica. Prosperaron a lo largo de la costa del Golfo de México, mucho antes del surgimiento de la civilización maya, e incluso precedieron a la azteca por una cantidad de tiempo considerable. Son más famosos hoy en día por las esculturas de cabezas gigantes que dejaron atrás. Si estás familiarizado con las gigantescas cabezas de piedra de los olmecas, que podrían ser representaciones de jefes o dioses por lo que cualquiera sabe hoy en día, probablemente puedas ver el parecido. Basta con mirar la mampostería del monstruo de la Tierra junto a una cabeza olmeca. Es asombroso. El experto Mario Córdoba dijo que la montaña en el monstruo de la Tierra fue hecha para parecerse a la cabeza de un jaguar y la misteriosa cueva funciona como la boca abierta del jaguar. En cuanto a su uso, sigue siendo todo un misterio. Algunos expertos han sugerido que la escultura se utilizaba en rituales. Es posible que los participantes de las ceremonias tuvieran que arrastrarse por la abertura, como si estuvieran arrastrándose por los tubos de las antiguas zonas de juego de McDonald's. Otra sugerencia es que la escultura representa una montaña real, quizás un lugar de gran poder para los olmecas, pero nadie sabe qué montaña podría ser. Los huevos de Pascua de la familia Romanov. Nadie sabe qué ha sido de los huevos de Pascua más valiosos del mundo, una vez poseídos por un linaje extinto de la realeza rusa. Ahora faltan los huevos. La familia Romanov de la Rusia imperial comenzó a coleccionar huevos de Pascua en el año de 1885. El primer coleccionista fue el zar Alejandro III. Era el 5º año de su reinado y quería algo especial para sorprender a su esposa María Feodorovna. María era una princesa danesa antes de dejar Copenhague y convertirse en emperatriz rusa. Alexander recurrió a un hombre cuyo nombre les resultará muy familiar para crear algo excepcionalmente hermoso. Ese hombre era Peter Carl Fabergé, un maestro orfebre de la casa Fabergé. Peter hizo el primer huevo real ruso de Fabergé.
Mientras que la mayoría de los miembros de la realeza europea hacían collares y diademas, Alejandro pidió algo completamente diferente. Peter elaboró un pequeño huevo esmaltado de color blanco y dentro había un yugo de oro. Luego, dentro del yugo dorado había una gallina dorada sentada sobre una paja dorada. Ya has descubierto el tema, ¿cierto? Escondida dentro de la gallina había una hermosa corona de diamantes que apenas era lo suficientemente grande como para caber en el dedo meñique. Hoy en día vale una asombrosa cantidad de dinero. Aquí hay una pequeña historia para mostrar cuán valiosos son estos huevos. En el año 2010, un hombre en Estados Unidos estaba revisando un puesto de antigüedades cuando encontró un huevo de oro sobre un pequeño soporte. El huevo estaba incrustado en diamantes y zafiros. Cuando presionó un botón en el huevo, el frente se abrió para mostrar un reloj. Compró el huevo por $13,302. Su esperanza era derretir el huevo y vender sus componentes individuales. Pero el hombre que compró el huevo tuvo dificultades para venderlo. Conservó el huevo durante 4 años, hasta que se dio cuenta de que tenía uno de los huevos originales de los Romanov. Menos mal que no lo había derretido porque el huevo estaba valorado en $33 millones. Quien le vendió el huevo en el puesto de antigüedades debió sufrir un colapso mental cuando supo el valor de este. ¿Te imaginas regalar tanto dinero? El primer huevo elaborado por Peter se conoce como el huevo de gallina. En el año de 1897, el zar Nicolás II le regaló a su esposa Alejandra el huevo de coronación imperial, cuya creación requirió más de un año de trabajo. En el año de 1901, Nicolás le regaló a su madre María el huevo del Palacio de Gazna. En total, habían 50 huevos que pertenecían a la familia Romanov cuando su dinastía se derrumbó. Cuando Nicolás II se vio obligado a dimitir del trono en el año de 1917, Fabergé estaba trabajando en 2 huevos, pero al año siguiente los Romanov encontraron su perdición a manos de los bolcheviques. Lo que pasó con los huevos imperiales tras la devastación sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La revolución de febrero de los bolcheviques llevó a un hombre llamado Vladimir Lenin a convertirse en el líder supremo de Rusia. Este fue el nacimiento del comunismo y muchas otras locuras que seguramente aprenderás en otro video. El comunismo no fue bueno para Rusia, ya que la economía se hundió en la década de 1920. Vladimir Lenin originalmente había robado los huevos de los Romanov fallecidos y los había escondido en el Kremlin de Moscú. Pero con la depresión económica empezaron a vender los huevos a cualquiera que tuviese suficiente dinero en efectivo. Rusia organizó una venta de garaje de todas sus reliquias culturales más preciadas y el mundo se detuvo para hacer algunas compras. Hoy en día, solo quedan 10 huevos en el Kremlin. 9 están en San Petersburgo, en el Museo de Fabergé. 5 se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Virginia, 3 en Londres y 2 en Washington, D.C. También hay 2 en Baltimore y 1 en Cleveland. 8 de los huevos faltan y el público nunca los ha visto. Estos son los artefactos más elitistas del mundo. Uno de ellos es el huevo de Neceser, de 1889. Solo fue visto por un puñado de personas en Londres en el año de 1949 y luego desapareció. Los cuadernos de Leonardo da Vinci. Claro, Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa y la Última Cena. ¿Pero sabías que solo tiene 22 pinturas expuestas en todo el mundo? Son más pinturas de las que la mayoría de la gente crea en sus vidas, pero en comparación con otros artistas del Renacimiento durante el siglo XV y XVI, el número es sorprendentemente bajo. La verdad es que Leonardo participó en demasiados proyectos como para centrarse únicamente en el arte. Nada resume mejor el genio de Leonardo da Vinci que los cuadernos que se conservan. Estos artefactos contienen las observaciones científicas originales de una de las mentes más brillantes de Italia y las mentes más brillantes del mundo. Los cuadernos contienen diseños de máquinas que aún desconciertan a los científicos. Las semillas de la tecnología moderna se encuentran en estas páginas antiguas y rústicas. Pero, ¿qué se esconde exactamente en los cuadernos de Leonardo? Leonardo estaba obsesionado con la geometría, los patrones, las matemáticas y las proporciones del cuerpo humano. Uno de sus cuadernos contiene el legendario hombre de Vitruvio, dibujado en el año de 1487. Leonardo se inspiró en el antiguo arquitecto romano Vitruvio. Debajo de los bocetos de la forma humana, Leonardo dejó notas que solo él podía leer.
Cuando eras niño, ¿se te ocurrió un lenguaje secreto que solo tú y tus mejores amigos podían entender? Si lo hiciste, tienes más en común con Leonardo da Vinci de lo que probablemente crees. Creó su propia forma de escritura para que otras personas no pudieran descifrar sus cuadernos. Escribió los secretos del universo al revés, en lo que se conoce como escritura en espejo. Eso es realmente difícil. ¿Alguna vez has intentado escribir al revés? ¿O como si estuvieras escribiendo en un espejo? Eso requiere talento. Leonardo creía que cada parte del cuerpo era matemáticamente proporcional a cualquier otra parte del cuerpo. Por ejemplo, 4 dedos equivalían a la longitud de una sola palma. 4 palmas tenían la longitud de un pie y 24 palmas equivaldrían a la altura de un hombre. Estos no son exactos de ninguna manera, pero Leonardo estaba convencido. Creía que el cuerpo humano era un reflejo del universo. Los cuadernos incluyen demasiados inventos ingeniosos para incluirlos en un solo video, pero les contaré una propuesta sorprendente del año 1502. A Leonardo se le ocurrió un diseño para un puente que atravesaría el Cuerno de Oro en Estambul, de más de 270 metros de largo, con un arco por debajo del cual los barcos aún podrían pasar. El gobernante otomano, el sultán Bayezid II, pensó que era una idea loca y rechazó a Leonardo, pero los arquitectos modernos finalmente completaron el diseño 499 años después, en el año 2001. ¿Cómo se adelantó Leonardo a su tiempo? La piedra Deshka. De todas las piedras extrañas que se han encontrado, ninguna es más controvertida que la piedra Deshka. Se cree que es un mapa hecho hace 120 millones de años por el arquitecto de la Tierra. La piedra Deshka fue encontrada en Rusia en el año de 1999. Los expertos en Rusia, que la han estudiado a fondo, creen que es evidencia de un antiguo proyecto de ingeniería civil. El mapa de piedra muestra los montes Urales, en los que se encontró el artefacto, y 12.001 kilómetros de canales y presas. El mapa también incluye lo que parecen ser anotaciones jeroglíficas, escritas en un idioma desconocido. Las cientos de líneas supuestamente son exactas desde el punto de vista topográfico, y eso significa que el mapa debió haber sido elaborado a partir de una observación aérea. La precisión y la perspectiva sugieren que quien talló este mapa tuvo una vista aérea del mundo. Una vista aérea del mundo hace 120 millones de años parece imposible. Los humanos ni siquiera existían todavía. Entonces, ¿cómo pudo un humano haber tallado una piedra así? El artefacto fue estudiado por arqueólogos de la Universidad Estatal de Beshkir y el profesor Alexander Chuvirov fue el líder del equipo y también le dio el nombre a la piedra. La historia detrás de esto es realmente bastante adorable. El día del descubrimiento de la piedra nació su nieta. Entonces Alexander le puso a la roca Dashka en su nombre. Después de años de investigación, Alexander y su equipo están seguros de que la piedra no se originó en la naturaleza. Está compuesta por 3 capas separadas. La primera capa es de cemento espeso. Luego hay una capa de vidrio diópsido, enriquecido con silicona. La última capa tiene solo unos milímetros de espesor y está hecha de porcelana cálcica. La última capa tal vez se colocó para proteger la piedra gigante de daños, algo así como laminar una hoja de papel. La porcelana de calcio también tendría luz difusa para ayudar a iluminar la superficie de la piedra. Esta es una tecnología extremadamente impresionante para tener 120 millones de años. Ya sabes, de una época en la que los dinosaurios todavía estaban vivos. La piedra Dashka casi sin lugar a dudas apunta a una civilización en los montes Urales de Rusia, que era extremadamente avanzada. Estaban lo suficientemente avanzados como para ver el mundo desde el cielo y dar forma al paisaje mismo. Pero aún es tema de debate cuándo existieron. Los científicos de la universidad solo sugirieron 120 millones de años como fecha de creación debido a una antigua concha marina incrustada en la superficie de la piedra Deshka. Esa concha podría haberse incrustado en la piedra en cualquier momento. Estimaciones más recientes sitúan la losa en solo 3.000 años. Esculturas de la Edad de Piedra. Desde el año 2014 se han descubierto más de 100 peculiares artefactos de pedernal en una aldea de la Edad de Piedra en el Medio Oriente. Los científicos no pueden decidir si estos sorprendentes artefactos son las primeras esculturas de humanos jamás realizadas o si son solo una gran coincidencia. Echa un vistazo a estas cifras y déjame saber lo que piensas. Si me preguntas, parecen pequeñas figuras humanas. Se puede ver claramente la cabeza, las protuberancias donde estarían los brazos y luego una gran sección inferior.
¿O se trata de esculturas humanas o de muñecos de nieve? Es difícil decirlo, pero lo realmente interesante es dónde se encontraron los artefactos. Los científicos del Instituto Fontanals para la Investigación en Humanidades de España comenzaron sus excavaciones en el yacimiento de Karaïsin en Jordania. Karaïsin era un antiguo asentamiento que fue ocupado hace unos 11.000 años por un grupo que antes se consideraba cazadores-recolectores. Si bien una investigación ha demostrado que los antiguos cazadores estaban pasando lentamente de una vida nómada a vivir en un asentamiento y cultivar, Karaïsin es uno de los pueblos más antiguos del mundo que contiene casas. Solo piensen en lo importante que es eso. Imagínate estar en las ruinas de uno de los primeros lugares donde se construyó una casa. La historia aquí es rica, y eso es lo que hace que las figuras sean tan emocionantes. Un investigador, Juan José Ibáñez, dijo que las figuras comparten una forma distintiva. Fueron encontradas durante excavaciones en áreas funerarias, es decir, cementerios prehistóricos. Los artefactos no se parecen en nada a las herramientas que utilizaban las personas en el año 9000 a.C. No presentan signos de desgaste por el uso, entonces debieron ser decorativos o simbólicos. La mayoría de los investigadores están convencidos de que se trata de las primeras figuras humanas jamás talladas, o al menos las figurillas más antiguas que se hayan encontrado jamás. Los artefactos de Pedernal podrían ser los primeros muñecos y figuras de acción jamás fabricados. La rueda. En el año 2008 se descubrieron evidencias de una rueda de hace 300 millones de años dentro de una mina de carbón ucraniana. Fue encontrada en un lugar tan precario, incrustada dentro de un trozo de arenisca, que no pudo ser retirado. Hasta donde todo el mundo sabe, la evidencia potencial de una civilización avanzada todavía está en la mina de carbón. Los trabajadores estaban perforando a una profundidad de casi 914 metros, pero el trabajo se paralizó cuando uno de los hombres descubrió la huella de una rueda sobre sus cabezas. Estaba grabando en el techo de arenisca del túnel que acababan de excavar, y allí, encima de ellos, estaba el contorno de algo que parecía casi la rueda de un carro. No creo que sea necesario explicar las implicaciones del descubrimiento de una rueda de carro a 914 metros bajo la superficie del mundo. Tiene mucha importancia. Lo malo es que la huella no se pudo extraer, como ya dije, pero hay fotografías que ustedes y yo podemos mirar boquiabiertos y hacer especulaciones. Basta mirar estas fotografías tomadas por el subjefe B.B. Krushkilin, que compartió con el capataz de la mina. ¿No muestran las fotografías lo que claramente parece una rueda de carreta completa con radios? Quizá la impresión de la rueda sea de un carro fosilizado que fue construido por una sociedad prehistórica de criaturas parecidas a aves. O tal vez la huella de la rueda fue dejada por una pieza de tecnología de una civilización humana que floreció hace 300 millones de años. Nadie tiene las respuestas, así que lamentablemente solo hay especulaciones. Pero aún así, la huella de la rueda es otra prueba más que la historia es mucho más complicada. O simplemente están sucediendo algunas cosas locas con las rocas y la geología que en realidad no apreciamos. El cuerpo incorruptible de Santa Cecilia. Santa Cecilia es una de las santas romanas antiguas más importantes. También podría ser una prueba de que los cuerpos de los santos tienen poderes sobrenaturales. Cecilia nació en el Imperio Romano alrededor del año 200. Según la leyenda, sus padres casaron a Cecilia con un noble que no compartía sus valores cristianos. Aunque Cecilia hizo voto de celibato, sus padres la enviaron con un extraño romano. ¡Qué lindo! Pensó que tenía otra opción y que podría tomar sus propias decisiones. Probablemente se estaban preguntando de dónde diablos se le metieron esas locas ideas en la cabeza. El nombre de su esposo era Valerian, como el de Juego de Tronos. Cuando los dos estaban solos después de su boda y el matrimonio estaba a punto de consumarse, Cecilia dijo que un ángel la estaba cuidando. Si Valerian hacía algo indebido, sería castigado sin piedad. Ante semejante enigma y enrojecido por sus hormonas furiosas, Valerian pidió ver el ángel. Pero Cecilia dijo que la única manera de ver al ser angelical era si fuese bautizado por el Papa Urbano I. Sintiéndose un poco frustrado, Valerian aceptó ser bautizado. Y cuenta la leyenda que después vio al ángel de pie junto a Cecilia, protegiéndola de sus avances animales. Siendo un perfecto caballero, Valerian se abstuvo de cualquier comportamiento inapropiado y vivió feliz con su nueva esposa. Felizmente, pero no por mucho tiempo. Valerian y su hermano pronto fueron martirizados por haber sido bautizados y Cecilia lo siguió. Lo que pasó con ella fue absolutamente horrible. Los romanos intentaron decapitarla con una espada, pero no funcionó. La golpearon 3
3 veces en el cuello con un cuchillo afilado, pero aún así vivió otros 3 días. A su muerte, fue enterrada en las catacumbas de Calixto, uno de los cementerios más importantes de Roma. Entre los siglos II y IV, fue el lugar de enterramiento exclusivo de los papas de la Iglesia. Más tarde, Cecilia sería trasladada a su propia tumba en la iglesia de Santa Cecilia de Trastevere. Posiblemente estés esperando que el misterioso artefacto entre en juego, así que no te decepcionaré. La propia Cecilia es un artefacto inexplicable. En el año 1599, su cuerpo todavía estaba incorrupto. Esto significa que no se había descompuesto como debería, incluso después de haber estado muerta durante más de 1000 años. Su cuerpo nunca se pudrió. No permaneció conservado de la misma manera que se conservan las momias cuando se dejan en criptas o en duros desiertos. El cuerpo de Cecilia quedó completamente ileso. Parecía como si simplemente estuviera durmiendo, como si Cecilia estuviera tomando una siesta extraordinariamente larga. Pero, ¿esto es cierto? ¿Hay alguna prueba? Nadie está dispuesto a profanar su tumba para saberlo. Lo último que quiere hacer la Iglesia Católica es exhumar el cuerpo de un santo para realizar investigaciones científicas, así que probablemente nunca lo sabremos. La piedra olvidada. Quiero que mires el que probablemente sea el monumento antiguo más deprimente que jamás hayas visto. Lo digo en serio, este monumento está en un lugar extraño, rodeado de botes de basura, unidades de vivienda y carritos de supermercado abandonados. La piedra fue construida hace 4000 años y está protegida por barras de hierro oxidadas situadas junto a un bloque de apartamentos en Edimburgo, Escocia. Todo lo que realmente puedes hacer es sacudir la cabeza y preguntarte, ¿qué dirían los antiguos druidas si pudieran ver la piedra ahora? Es casi tan antigua como las pirámides de Egipto, pero su historia es mucho más misteriosa. El trozo de arenisca gris mide aproximadamente 2.1 metros de altura y es uno de los muchos megalitos olvidados repartidos en Edimburgo. No obstante, es el único que se encuentra en medio de un bloque de apartamentos residencial. El entorno histórico de Escocia lo llamó un monumento de importancia nacional que se utilizó en un ritual prehistórico, pero ahí termina la información. Cuando se estaba construyendo el barrio, seguramente alguien reconoció la importancia de la piedra y la conservó. Uno se pregunta cuántas otras piedras habrían por ahí antes de que se vertiera el hormigón y se construyeran las vallas. La piedra olvidada era parte de un paisaje místico que nunca más se volverá a ver. Las esferas más extrañas. Ustedes y yo hemos explorado algunas cosas inusuales hoy, incluidos artefactos que datan de hace millones de años. Y ahora es el momento de mirar los artefactos inexplicables más antiguos que jamás se hayan encontrado. Las esferas de Klerksdorp fueron excavadas en una roca que tiene 3.000 millones de años. Cada una de estas increíbles esferas parecen una nuez. Cada una tiene el tamaño de una pelota de cricket, extraída de antiguos depósitos de pirofilí tras su descubrimiento en la década de 1980. Las especulaciones se descontrolaron. La comunidad científica se obsesionó con las esferas, lo que seguramente podrás entender siendo un entusiasta de todo lo extraño. Algunos expertos pensaron que las esferas eran prueba de una civilización que existió antes del diluvio bíblico. Otros lo llevaron incluso más atrás, a la creación de la Tierra misma. Sugirieron que había una civilización que vivió en el planeta antes de que el primer árbol tuviera raíces. La razón por la que la gente estaba tan obsesionada con las esferas se puede ver en estas fotografías. Cada esfera tiene una serie de líneas perfectamente rectas alrededor de su circunferencia, que parecen mecanizadas. Las líneas en forma de costura se parecen a las que encontrarías en algo como una pelota de béisbol recién salida de la fábrica. Teniendo en cuenta que las esferas estuvieron alojadas en roca desde hace 3.000 millones de años, muchos pseudocientíficos las aclamaron como una prueba de una antigua visita extraterrestre. Incluso los científicos comunes y corrientes quedaron atrapados en la conmoción. En el año 2006, el respetado geólogo Bruce Cairncross dijo que creía que las misteriosas esferas eran los restos de una nave espacial extraterrestre. En cuanto a lo que los principales científicos tienen que decir, estoy segura de que ya lo puedes adivinar.
afirman que las esferas no son nada remotamente inusual. Las esferas son concreciones, objetos elípticos formados por la precipitación y mucho tiempo. No quiero reventar la burbuja de nadie porque me encanta la idea de que se encuentre tecnología extraterrestre, pero la ciencia respalda la teoría de la concreción. Las esferas son definitivamente extrañas, pero podrían ser completamente naturales. Hola, soy Kelly. Desde misteriosos círculos de piedra en medio de la nada hasta tallas de jade de bestias míticas, aquí hay 10 artefactos antiguos más misteriosos jamás descubiertos. Número 10. La espada en el lago. Seguro has oído hablar del legendario Arturo sacando una espada de una piedra, pero ¿has escuchado la asombrosa historia de una niña de 8 años que recientemente sacó una espada antigua de un lago? Esto sucedió en Suecia, cuando una niña llamada Saga Vanesek estaba jugando en un lago y pisó algo. Al principio pensó que era un palo, pero cuando lo recogió se dio cuenta de que tenía una espada en las manos. La agitó en el aire y llamó a su padre diciendo: «Papá, encontré una espada». Después de contactar con las autoridades, los arqueólogos bajaron e hicieron una investigación. El museo local se involucró y pronto estimaron que la espada probablemente era del siglo V o VI después de Cristo, por lo que tenía al menos 1000 años de antigüedad. La espada incluso podía haberse hecho hace 1500 años. Los investigadores del museo Jönköpingslands de Suecia no tienen idea de por qué la espada estaba en el lago. Quizás fue durante una caminata de invierno, o quizás algún guerrero fue enterrado en el lago, o fue algún tipo de sacrificio. Los arqueólogos e historiadores ahora están peinando el lago en busca de más hallazgos históricos. Hasta ahora han encontrado un broche del mismo periodo de tiempo que la espada. Los investigadores ahora dicen que el lago podría ser un lugar de sacrificio desgastado por el tiempo y que incluso podría haber antiguas tumbas vikingas debajo o alrededor del lago aún por descubrir. Cuando se supo la noticia de la espada, la gente en las redes sociales comenzó a llamarla la reina de Suecia. El destino la ha llamado. Un usuario en Twitter dijo que su nombre Saga también es perfecto, así que lo más probable es que se escriba una saga sobre ella llamada la Saga de Saga. Número 9. Estatuas sin cabeza. Recientemente se han encontrado 2 misteriosas estatuas sin cabeza en un antiguo cementerio griego que data del siglo IV a.C. El Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia anunció en un nuevo comunicado que la extraña estatua sin cabeza de una mujer y su sirviente, también sin cabeza, fueron encontradas antes de la construcción de un nuevo ayuntamiento en el este de Atenas. Lo realmente misterioso de estas estatuas es que probablemente marcaron la tumba de una persona muy importante, pero los científicos y los arqueólogos no tienen idea de quién es. Aún más misterioso es porque las estatuas no tienen cabeza. Los monumentos de la antigua Grecia casi siempre representaban a los difuntos con rostros, generalmente con rostros idealizados, inmortalizando a los muertos de una forma más halagadora de lo que se veían en la vida real. La profesora Olga Palagia dice que los monumentos típicos de la tumba de la época representaban reuniones familiares o amos y amantes muertos con sus esclavas, y los niños iban acompañados de mascotas. Los monumentos de lujo como este fueron prohibidos en el 317 a.C. Aunque no se sabe mucho sobre la mujer y su sirviente, sigue siendo de gran importancia y su monumento sin cabeza y el de su sirviente fueron llevados al Museo Arqueológico de Braurón de Grecia para su estudio y custodia. Número 8. Máscara maya única. Una máscara maya tan alta como una persona ha sido descubierta en Yucatán, en México. Lo realmente misterioso de esto es que la máscara gigante representa el rostro de una deidad o quizás una persona de élite, completamente desconocida para los historiadores e investigadores. La máscara fue hecha de estuco y se remonta al período preclásico tardío, en algún momento entre el 300 a.C. y el 250 después de Cristo. Después de su descubrimiento original en 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México trabajó incansablemente para restaurar la máscara a su gloria anterior. Cuando se hizo originalmente, la máscara maya habría sido de colores brillantes y habría representado a un miembro prominente de la sociedad o una deidad, pero es extraño que se hayan descubierto muchas de estas máscaras antes y los investigadores casi siempre reconocen a quién representaban. Esta máscara en particular es un completo enigma. Es la primera vez que se encuentra en este lugar en particular y los arqueólogos la han sacado y restaurado un par de veces, siempre volviendo a enterrarla en su ubicación original por el momento. Están tratando de asegurarse de que la máscara se conserve en el sitio para el futuro, porque este sitio aún no tiene protección legal. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7.
Las piedras de Ica. Una colección muy interesante de artefactos únicos se encuentra en un pequeño museo privado creado por un médico peruano, el Dr. Javier Cabrera. Se conocen como las piedras de Ica y se agregaron a la colección del médico en 1966. Hay más de 10.000 dentro de la colección, cada una ligeramente diferente a la anterior, y cada una esculpida con imágenes misteriosas de una civilización perdida en el tiempo. Las piedras están cubiertas con tallas de dinosaurios, otros animales extintos, mapas de lugares desconocidos e incluso métodos quirúrgicos avanzados desconocidos para los humanos cuando estas piedras supuestamente fueron talladas hace miles de años. Según cuenta la leyenda, estas piedras aparecieron al azar en la propiedad de un agricultor en Perú, quien las llevó al Dr. Cabrera luego de ser ignoradas por las autoridades arqueológicas allá por los años 60. Durante varios años de excavación, el médico supuestamente descubrió las 10.000 piedras. Muchos teóricos de los astronautas antiguos y creacionistas argumentan que estas piedras prueban que los humanos en algún momento coexistieron con los dinosaurios. La BBC hizo un especial sobre estas piedras en 1973 y pudo entrevistar al granjero que supuestamente las encontró. Finalmente admitió que él mismo talló las piedras y luego las envejeció artificialmente. Sin embargo, muchas personas creen que la historia es cierta y la justifican diciendo que no hay forma que una persona pueda tallar 10.000 piedras en tan poco tiempo. Nadie ha podido resolver esa parte del misterio y puedes ir a ver las piedras al museo y decidir tú mismo. Número 6. Los artefactos de Jomon. Algunos de los artefactos más curiosos jamás encontrados en Japón se conocen como los artefactos de Jomon o las figuras de arcilla de Dogu. Estos artefactos se remontan al período Jomon, que duró entre el 10.000 y el 300 a.C. Esta fue una época prehistórica en la historia de Japón, cuando el arte de la cerámica estaba prosperando entre los primeros japoneses. Las figuras se han encontrado en todo Japón, de norte a sur, pero lo extraño de ellas es que algunas personas creen que se parecen a extraterrestres. Existen múltiples teorías sobre para qué se usaron las peculiares figurillas, y la teoría más popular es que eran muestras de buena salud y parto seguro. Como muchas fueron excavadas en fragmentos, se cree que después de que se cumplía el deseo, el dogu se rompía y se desechaba. Otra teoría es que se trataba de diosas a las que la gente de Jomon rezaba por salud y comida. Muchas se han encontrado en círculos de tumbas y círculos de piedra, lo que indica cierta inclinación espiritual que evolucionó con el tiempo. Otras explicaciones dicen que son juguetes para niños, ofrendas funerarias u objetos utilizados en algún tipo de ritual, pero algunas personas han dicho que parecen estar usando trajes espaciales. Algunas de ellas tienen ojos de anteojos gigantes que ciertamente no son humanos, y es difícil creer que hace 10.000 años los japoneses estaban inventando figurillas de arcilla basadas en historias de ciencia ficción que se cuentan en todo el mundo. Se han encontrado otras estatuillas de arcilla similares hechas por otras culturas de todo el mundo, como la Venus de Willendorf, que también parece representar figuras redondeadas parecidas a las humanas. Número 5. Ofrenda a los dioses. Los arqueólogos han desenterrado recientemente un misterioso artefacto en México, esta vez bajo el agua de Veracruz. El artefacto con forma de maíz se fabricó en algún momento entre el 900 y el 400 a.C. y está hecho de una sustancia conocida como jadeíta, que es un material más duro que el acero. Tiene diseños únicos que los arqueólogos describen como una mazorca de maíz cortada de manera abstracta. Un buzo con un proyecto de buceo arqueológico encontró el artefacto en una corriente profunda. El misterioso artefacto proviene de la antigua civilización olmeca. Según Carl Wendt, profesor de la Universidad Estatal de California, el artefacto probablemente se usó como símbolo de poder y autoridad al estar unido al personal de un miembro prominente de la sociedad. Wendt también cree que el artefacto, como símbolo tan poderoso, probablemente fue arrojado al arroyo como ofrenda a los antiguos dioses de los olmecas. El arroyo y el agua en general eran sagrados y estaban conectados a las deidades. El lugar donde se encontró el objeto es un lugar donde el agua dulce se cruza con el agua salada y puede haber sido un área de gran importancia. Número 4. Dragón cerdo de Hongshan. Los artefactos de Hongshan fueron elaborados por personas del Neolítico que vivieron en esa parte del noreste de China entre los años 4700 y 2900 a.C. La cultura Hongshan es conocida por su artesanía, templos, pirámides y por sus misteriosos artefactos hechos de jade que parecen representar extraterrestres. En esta antigua civilización, el jade se consideraba una piedra sagrada, lo que significa que cualquier cosa hecha de jade era muy valorada. Estos extraños artefactos, que fueron descubiertos a lo largo de los años
extraños en el interior de varias tumbas representan extrañas criaturas, así como una fantasía. Los investigadores creen que representan precisamente eso, criaturas mitológicas como el Uroboro, un cerdo dragón que se muerde la cola. Algunos tienen forma de C y probablemente representan el deseo de la fertilidad, ya que la sociedad dependía en gran medida de la agricultura. Algunos argumentan que deberían llamarse dragón oso en lugar de dragón cerdo, porque los osos eran adorados por los pueblos antiguos de la zona. El animal también podría representar un embrión animal, una fuerza vital primaria que representa la vitalidad. Dato curioso, una figura de jade de la dinastía Hongshan se estimó en alrededor de $5.000 y se vendió por $2.295 millones. Aparentemente, para un auténtico artefacto de importancia histórica, $2 millones es una ganga. Número 3. Lengua de piedra. Una cosa es encontrar artefactos tallados en la roca, pero ¿qué pasa con un artefacto metido dentro de la boca de una persona para reemplazar su lengua? En Inglaterra, se encontró un esqueleto muy singular que data de alrededor de 1700 años, sin lengua, con una piedra encajada dentro de la boca. Los extraños restos se remontan a una época en que Inglaterra se integró al Imperio Romano. Este hombre en particular fue encontrado enterrado con el rostro hacia abajo, una posición que estaba reservada principalmente para los desviados. Era un tipo de entierro que solo se daba a quienes merecían ser humillados en la muerte. Sin embargo, el artefacto rocoso dentro de la boca del muerto es una anomalía total. Según Simon Mice, uno de los investigadores del sitio de excavación original en Stanwick, dice que incluso después de investigar al menos 600 cuerpos enterrados boca abajo en más de 250 sitios de tumbas, no se ha encontrado ningún otro esqueleto con una piedra en lugar de lengua. Nadie está 100% seguro de lo que le pasó al pobre chico, pero el consenso general es que probablemente le cortaron la lengua como una especie de castigo y luego le metieron la piedra en la boca. El hombre luego murió de una infección causada por la amputación y se le dio el entierro con la piedra todavía en la boca. Número 2. Las espirales de Dinamarca. En 2015, los arqueólogos desenterraron 2000 pequeñas espirales doradas hechas de filamentos delgados en un campo de Dinamarca y aún no tienen idea de para qué se usaron. Las espirales datan de entre el 900 y el 700 a.C. y un investigador destacado del Museo Nacional de Copenhague afirma que las espirales doradas pueden haber sido un conjunto de túnicas para un rey o sacerdote, o pueden haber sido tiras de oro preparadas para ser tejidas en tela para alguien muy importante. Sin embargo, todavía no está claro cómo exactamente se perdieron y se enterraron las espirales de oro dentro del campo, y no saldrá a la luz más información hasta que los arqueólogos puedan continuar excavando en el área para encontrar aún más tesoros. Estas espirales provienen de un área rica en artefactos de la Edad de Bronce. Durante los últimos 200 años, la gente ha encontrado copas y anillos de oro, junto con los restos de una caja forrada de piel, lo que indica que las espirales pueden haber sido una colección de objetos de culto utilizados para adorar al sol. Número 1. Altos de Golán. Altos del Golán es en realidad parte artefacto y parte monumento. Es un misterioso tipo de Stonehenge verdaderamente notable, ubicado en el Medio Oriente, que pasó desapercibido durante siglos. Se encuentra en un campo estéril y no se descubrió oficialmente hasta 1967, cuando los arqueólogos que realizaban un reconocimiento aéreo notaron el extraño patrón de círculos de piedra en medio de la nada. Israel capturó el territorio de Siria en 1967 durante una guerra y es conocido como Rum el-Hirri en árabe, que significa montón de piedras del gato montés. Tras una inspección más profunda, resultó que el antiguo artefacto era en realidad una colección de piedras colocadas en un patrón circular extraño de hasta 152 metros de ancho con una cámara funeraria en su núcleo. Desde la distancia parece un laberinto de muros de piedra derrumbados, pero desde arriba parece una diana. Según la mayoría de las estimaciones, Altos de Golán tiene alrededor de 5000 años, aproximadamente lo mismo que Stonehenge en Inglaterra. Está hecho de miles de pequeñas rocas de basalto que, combinadas, pesan más de 40.000 toneladas. Por supuesto, el gran misterio aquí es que nadie tiene idea de quién construyó la estructura. La mayoría de las civilizaciones eran nómadas y no habrían necesitado un túmulo funerario tan grande. También podría haber tenido un significado astronómico. En los días más cortos y largos del año, los solsticios de junio y diciembre, el sol se alinea con aberturas de la roca. Se han encontrado fragmentos de cerámica y herramientas de pedernal en varias excavaciones del sitio. La construcción probablemente comenzó en el 3500 a.C. y se le agregaron otras partes durante los siguientes 2000 años. La cámara funeraria en el centro tiene 6 metros de profundidad, pero quien quiera que fue enterrado allí ya no está. El área es parte del complejo utilizado para entrenar al ejército de Israel, pero los visitantes aún pueden venir a explorar las paredes y meterse en la cámara.
Número 10. Cascos de cráneo. Mientras excavaban los túmulos funerarios de 2100 años en un sitio en Salango, Ecuador, entre 2014 y 2016, los arqueólogos desenterraron los esqueletos de 2 bebés que fueron enterrados con cascos hechos con cráneos de niños mayores. El antiguo complejo ritual donde fueron enterrados pertenecía a la cultura Wangala y los niños murieron alrededor del año 100 a.C. Uno murió alrededor de 18 meses y llevaba el cráneo de un niño que falleció cuando tenía entre 4 y 12 años. El otro bebé murió entre los 6 y 9 meses y tenía el cráneo de un niño entre 2 y 12 años. Quizás lo más inquietante es que los arqueólogos dijeron que los cráneos de los niños mayores probablemente todavía tenían carne cuando se colocaron en los cráneos de los bebés, ya que los huesos desnudos de estos jóvenes probablemente no se mantendrían unidos por sí solos. Un estudio que detalla los hallazgos describe los entierros de los bebés como el único caso conocido de alguien que alguna vez haya usado cráneos jóvenes como casco mortuorio. Algunas preguntas sin respuesta rodean los cascos de calaveras, pero por ahora, los investigadores teorizan que los cascos pueden haber estado destinados a proteger las almas de los bebés. Esperan acercarse al fondo del problema analizando el ADN e isótopos de los huesos. Los niños fueron excavados junto con otros 9 individuos, varios de los cuales fueron enterrados con estatuillas, conchas y varios otros objetos pequeños. Número 9. Tumba llena de tazones de sopa. A finales de 2017, se conoció la noticia del descubrimiento de una tumba de 3100 años de antigüedad en la ciudad de Baoji, en la provincia china de Shanxi, llamada Tumba M4. En el interior había varios tazones de sopa de bronce y otros recipientes de comida cubiertos con diseños intrincados, así como los restos muy descompuestos de una persona no identificada. Uno de los artefactos más singulares es un cuenco de sopa de 4 asas cubierto con 192 pinchos y decorado con dragones, pájaros y bovinos. Los investigadores también encontraron 2 vasijas de vino con forma de ciervo. Todos estos elementos se consideraban ritualistas, lo que significa que se habrían utilizado en ceremonias religiosas o funerales. El equipo de arqueólogos que encontró la tumba publicó sus hallazgos, adivinando que el ocupante de la tumba probablemente tenía un estatus de élite y podría ser un jefe de alto rango o esposa de un jefe. Los investigadores explicaron que los objetos encontrados en la tumba pueden haber sido botines de guerra en honor al individuo fallecido. Se cree que la persona enterrada era de la dinastía Zhou. Cuando murieron, los Zhou estaban luchando contra los Shang y eventualmente salieron victoriosos. Algunas de las vasijas de la tumba contienen inscripciones que indican que pueden haber sido robados de los Shang y puestas en las tumbas de los Zhou. A lo largo de las excavaciones, se descubrieron al menos otras 56 tumbas cercanas. Todo esto es gracias a los trabajadores de la construcción que estaban construyendo casas en el área y encontraron algunas vasijas de bronce. Como saben, algunos de los descubrimientos más sorprendentes ocurren por accidente. Y ahora el número 8. Pero primero les quería dar un gran reconocimiento a todos por apoyar Lo Puedes Creer. No podría hacerlo sin ustedes. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 8. Entierros en Ciudad Quemada. Durante los últimos 40 años, los arqueólogos han desenterrado más de 1.200 entierros en el antiguo sitio de Sharik Sokta o Ciudad Quemada en Irán. Algunos entierros específicos que datan de hace 2.800 años se destacan de entre el resto. Uno era una tumba en forma de círculo, con los restos esqueléticos de un hombre adulto, junto con 2 cráneos de perros situados sobre su cabeza y 12 cráneos humanos al otro lado de la tumba. Otro entierro contenía los huesos de un hombre de 25 a 30 años, cuya cabeza fue colocada en su lado inferior derecho con 2 dagas. Es posible que las herramientas se hayan utilizado para decapitar al hombre, que quizás fue ejecutado por cometer algún tipo de delito, según el director del proyecto, Seyed Mansour Zahadi. Estas tumbas parecen ser únicas y hasta ahora no se han encontrado otras como ellas. Plantean numerosas preguntas, entre ellas, ¿por qué estas personas fueron enterradas de la forma en que estaban y por qué están tan juntas? Sea lo que sea, los arqueólogos no tienen ni idea. La ciudad quemada se remonta a unos 5.200 años. Es uno de los sitios de la Edad del Bronce más importantes de Irán y el Medio Oriente, ya que una vez sirvió como un importante centro comercial del mundo antiguo. Se han encontrado miles de artefactos allí, y estos extraños entierros constituyen algunos de los más extraños hasta ahora.
Número 7. Bestias fosilizadas. Hace entre 11 y 12 millones de años, la llanura costera de Texas estaba llena de animales enormes y exóticos, como los que se ven hoy en América del Norte, incluidos rinocerontes, antílopes con cuernos e incluso camellos. Un género de bestias parecidos a elefantes, llamadas ganfoteres, con colmillos y mandíbulas en forma de pala, también vagaba por la región. Miles de fósiles de estas criaturas del Mioceno fueron desenterrados durante la era de la Gran Depresión, entre 1939 y 1941, cuando el gobierno de Estados Unidos puso a trabajar a hombres en la excavación y construcción por todo el lugar. Además de estos animales, también encontraron los fósiles de cocodrilo americano más antiguos registrados y restos de un pariente de perro extinto. Los científicos comenzaron a estudiar los fósiles en profundidad en los últimos años, sacándolos finalmente del almacenamiento, y han descubierto que la región alguna vez se parecía al ecosistema del Serengeti moderno en África. Un estudio de 2019 examinó los huesos encontrados en 4 sitios cerca de lo que ahora es Beeville, en Texas. Como parte de su trabajo, los investigadores regresaron a algunos de los sitios y recuperaron aún más fósiles que los trabajadores anteriores pasaron por alto mientras buscaban huesos más grandes y obvios. También hay 86 fósiles enlucidos en yeso que se encontraron en las excavaciones originales y que aún no se han estudiado. El equipo espera realizar un análisis de isótopos para ellos, para determinar la dieta de los animales y obtener otros detalles sobre cómo vivían. Número 6. Estatuilla inusual. Los arqueólogos han encontrado una figura única con un tocado de plumas en un cementerio prehistórico en Novosibirsk, en Rusia. Descubierta entre varios otros artefactos, la estatua estaba hecha de un material no identificado. Parece llevar un casco de plumas, que no es típico de los artefactos encontrados en Siberia, y los investigadores están algo confundidos. ¿Son plumas o es un halo? Por ahora, están tratando de determinar los orígenes y la historia detrás de la figura. Un equipo también encontró una figura de pájaro hecha de hueso, que probablemente era un colgante o estaba cosida a la ropa, según la líder de la excavación, la doctora Natalia Vasova, quien habló con Siberian Times. Las figuras tienen agujeros para usar como collar o cosidas a la ropa porque en ese entonces era la única forma de llevar cosas pequeñas y valiosas contigo. Describió hallazgos adicionales, que incluyen 4 estatuillas antropomórficas hechas de colmillo de mamut, piedra arenisca, nudo de abedul y un material orgánico desconocido. También están tratando de averiguar cuál era ese material. Los expertos también encontraron una figura de alce hecha de pizarra, que probablemente se usó con fines rituales. En los entierros masculinos, desenterraron hebillas de cinturón hechas de hueso y pequeñas esculturas. El sitio se remonta al menos el 3er milenio a.C., pero puede ser incluso más antiguo, con algunos artefactos que quizás datan del 4º milenio a.C. Desenterrar el pasado del sitio está demostrando ser una tarea compleja, debido a un tsunami que arrasó el suelo hace unos 4.000 años y una granja de patatas moderna que derrumbó aún más el suelo. Los arqueólogos creen que es posible que las figurillas provengan de la cultura Krotov, pero la calidad y la belleza de las figurillas son dignas de estar en un museo para que todos las disfruten. Número 5. Escultura en piedra. Mientras araba su campo en 2019, un residente de Newton Grove, en Carolina del Norte, llamado Tom Giddens, descubrió una extraña escultura de piedra con un rostro que ha dejado perplejos a los expertos. La arqueóloga Mary Beth Fitz describió el objeto afirmando: "Realmente es misterioso. No sabemos de qué periodo de tiempo es. Podría ser una obra de arte popular o podría haber sido hecho hace mucho tiempo. Está hecho de piedra arenisca, que es una piedra bastante blanda, por lo que no se necesitan herramientas especiales para tallar la piedra arenisca, lo que significa que realmente podría haber sido tallada en cualquier momento de la historia". Tom Giddens decidió quedarse con el artefacto, pero mientras lo examinaba, Mary Beth Fitz aprovechó la oportunidad para crear un modelo 3D de la escultura. Ella espera aprender más sobre el objeto a través de alguien que lo reconozca o de alguien que termine descubriendo un artefacto similar, así que mantén los ojos abiertos para cualquier información y asegúrate de compartir si sabes algo. Número 4. Doncella de hielo tatuada. Apodada la doncella de hielo de Siberia, una momia de 2500 años cuenta la historia de una mujer que murió a los 20 años durante el siglo V a.C. Fue descubierta en 1993 en una meseta helada en las montañas de Altai, en el este de Rusia, donde fue enterrada bajo otra tumba. El entierro sobre ella fue saqueado en algún momento, pero afortunadamente la doncella de hielo pasó desapercibida hasta que los arqueólogos la encontraron. Proviene de la cultura Pazyryk. La doncella de hielo medía 168 centímetros de altura, que era la altura de una persona promedio en su tiempo. La encontraron acostada de costado dentro de un ataúd de madera, con medias blancas, una falda blanca con rayas granates y una blusa de seda china amarilla.
En una entrevista, la doctora Natalia Polosmak de la Academia de Ciencias de Rusia explicó que la blusa había sido reparada varias veces, ya que la seda era un bien escaso y preciado. El entierro de la mujer fue rodeado por 6 caballos, lo que indica que era un miembro de élite de su sociedad. Estaba tan bien conservada que sus tatuajes de ciervos y leopardos de las nieves aún eran visibles. El agua se había filtrado en la tumba y la había congelado en un bloque de hielo, manteniéndola en muy buena forma durante los muchos siglos desde su muerte. Los arqueólogos vertieron agua caliente sobre la mujer para derretir el hielo, y en el proceso su piel se oscureció. Los expertos pasaron años trabajando para restaurarla lo más cerca posible al estado en que la encontraron, para aprender más sobre su vida y muerte. Todavía no están del todo seguros de por qué murió, pero descubrieron signos de que la mujer experimentó una enfermedad repentina antes de su muerte. Las imágenes por resonancia magnética mostraron que lo más probable es que padeciera de cáncer de mama. También tenía una infección en los huesos y presentaba heridas que indicaban que se había caído. Esto probablemente podría explicar un contenedor de material encontrado en la tumba de la doncella de hielo, que los científicos creen que podría haber sido marihuana que ella usó para aliviar sus dolencias. Número 3. Grabados bíblicos en rocas. En una esquina noroeste del desierto de Negev de Israel, en el monte Karkom, cerca de la península del Sinaí en Egipto, hay una meseta árida llena de petroglifos y herramientas de piedra antiguas. Situada a 847 metros sobre el nivel del mar, la historia de la habitación humana de la meseta parece remontarse a 400.000 años. Hoy en día, el medio ambiente es duro e implacable, pero en ese entonces era más exuberante, más verde y más hospitalario en general. Sirvió como un buen punto de observación para buscar animales de caza en el bosque de abajo, una actividad que todavía se está llevando a cabo como hace 17.000 años. El profesor Emmanuel Anati, que habló con Israel Times, descubrió estos artefactos en 1954 antes de regresar allí en numerosas ocasiones a partir de 1980 para realizar excavaciones adicionales con sus colegas. En total, identificó 300 sitios del Paleolítico o Edad de Piedra Temprana en la montaña que contienen hasta 40.000 grabados rupestres que datan de hace 7.000 años. Anati también identificó al menos 100 geoglifos que son tan grandes que solo son reconocibles desde el punto de vista aéreo. Los grabados rupestres representan animales, humanos, huellas y varias escenas, incluidas imágenes de personas con los brazos en alto en oración y escenas que a los investigadores les parecen tener connotaciones bíblicas. Algunos incluso creen que el monte Karkom es el lugar en el que estaban pensando los escritores de la Biblia cuando hablaron del monte Sinaí, pero esta sospecha sigue sin ser probada. Más de la mitad de las imágenes de las rocas son íbices, lo que demuestra la importancia del animal para la cultura que creó la obra de arte. Los expertos especulan que puede haber simbolizado un dios resucitado, un ciclo de la vida y muerte o fertilidad del suelo, pero no lo saben con certeza. Número 2. Cueva Chiquihuite. Los investigadores que buscaban aprender cómo era el clima antiguo en las altas montañas desérticas del centro-norte de México, en cambio, descubrieron lo que creen que es evidencia de la ocupación humana temprana, con el potencial de alterar drásticamente la narrativa histórica de las Américas. En el sitio, conocido como Cueva del Chiquihuite, el equipo encontró miles de artefactos antiguos, incluidas puntas de proyectiles, que se cree que datan de hace 30.000 años. Debido a que los objetos están hechos de algún tipo de piedra caliza que no se encuentra naturalmente en la cueva, los investigadores creen que fue transportado allí por los humanos. Si se demuestra que es cierta, la colección representaría la evidencia más antigua conocida de presencia humana en las Américas. Curiosamente, no se encontraron restos humanos o animales en el sitio. Se detectó ADN humano, pero el equipo admitió que no estaban seguros de si lo habían dejado los humanos antiguos o si alguien que trabajaba allí había contaminado accidentalmente la escena. Hoy en día, la cueva Chiquihuite está situada en un entorno demasiado hostil para que cualquiera crea razonablemente que los humanos podrían o querrían vivir allí, pero en el momento en que se crearon las supuestas herramientas de piedra, el área era mucho más verde. La llegada de los primeros habitantes a las Américas ha sido durante mucho tiempo una fuente de controversia entre los expertos, y la teoría más favorecida sostiene que la gente llegó por primera vez hace unos 13.500 años. A medida que se hacen más descubrimientos, esa fecha sigue retrocediendo, con la cueva del Chiquihuite llevando el debate a su límite hasta ahora. Algunos científicos rechazan la idea recién propuesta de que los humanos parecen haber llegado a las Américas hace 30.000 años, porque es anterior a la existencia del puente terrestre de Bering, que muchos investigadores creen que la gente solía llegar por allí en primer lugar. Una cosa sigue siendo cierta: los expertos tardan bastante en desentrañar por completo los misterios detrás de quién llegó primero a las Américas, y es posible que nunca encuentren las respuestas.
Número 1. Mujer musculosa. Hace casi 6.000 años, una misteriosa mujer vivió y murió en lo que hoy es Nicaragua. Un equipo de arqueólogos encontró sus restos cerca de la costa caribeña del país hace solo unos años. Esta fue una rara sorpresa, ya que los restos humanos generalmente no permanecen intactos en la región tropical. Debido a que fue encontrada en un montículo de conchas, lo que redujo la acidez del suelo, la mujer se conservó mejor que de costumbre. Los investigadores descubrieron los restos en un lugar llamado Angie, que originalmente fue excavado en la década de 1970. Aparentemente, el equipo original había pasado por alto a la mujer, que estaba enterrada a 2.3 metros debajo de la superficie del suelo. La pusieron a descansar en un pozo ovalado poco profundo, con las rodillas dobladas hacia el estómago y los brazos en los costados. La mujer murió entre los 25 y 40 años. Era pequeña, medía poco menos de 1,50 m. Esto no solo son los restos humanos más antiguos encontrados en la parte baja de América Central, sino que algo sobre la dama se destacó para los científicos. Sus antebrazos eran extremadamente musculosos, a pesar de su pequeña estatura. Esto puede deberse al remo o a alguna actividad física, según la líder del estudio, Mirjana Roxandic. El remo es común en el área hasta el día de hoy, donde la gente suele viajar en bote. Los dientes de la mujer muestran desgaste por comer mariscos, que también es común entre los lugareños modernos. Poco se sabe sobre las culturas indígenas de la Baja Centroamérica, dada la escasez de restos humanos allí. Se necesita más investigación para determinar su identidad o cualquier cosa significativa sobre su vida o entierro. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has encontrado un artefacto antiguo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.